de los nombres muy mencionados en estas últimas horas, en estos últimos días. Hablamos de Pablo Caggiani, presidente designado del CODICEN, quien tendrá a su cargo, bueno, la conducción de buena parte del sistema educativo aquí en nuestro país, con unos cuantos desafíos por delante. Hoy nos está acompañando. Muchísimas gracias por estos minutos. Buenas tardes a la audiencia. Un gusto estar acá. Bueno, recordemos que es maestro, que ha estado, bueno, justamente en el Consejo de Primaria electo por sus compañeros docentes, que el último cargo que ha tenido ha sido en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Ha venido... Todavía no me echaron. Ahí está, todavía sigue ahí. Bien. ¿Y cuándo renuncia? ¿Cuándo tiene que renunciar? Hay que ver cómo se ordena la transición. Bueno. También. Está. Sí, por ahora está ahí, atendiendo esos dos boliches que se ve que seguramente tienen varios desafíos. Bien, ¿cómo está pensando estas horas? ¿Cómo viene la transición? Ya ha habido reunión a nivel de bueno, los ministros de Educación. ¿Qué está pasando por estas horas? Bueno, lo que está sucediendo es que se conformó el gabinete y se están conformando las integraciones de los diferentes organismos. La semana pasada tuvimos una reunión con el ministro designado de Educación, con José Carlos Maía. También hemos tenido varios contactos con la subsecretaria, Gabriela Verde, y con el director de Educación, Gabriel Chirichi, en esto de ver de qué manera se enfrentan la conformación de los equipos que van a dirigir la educación. La educación es un montón de gente, digamos, que tiene que ordenar todo su accionar para que lo que pase en cualquier escuela, cualquier UTU, cualquier liceo, sea lo que tiene que pasar. Y es mucha gente y es un organismo muy grande y complejo. Bien, cuando le proponen un cargo de estas características y es tan importante el equipo, ¿tiene posibilidades de elegir o, bueno, acepta el equipo como se lo plantean? No, lo que hasta ahora hemos conversado, inclusive con Alejandro Sánchez y con el presidente, es conformar equipos con los criterios con los que trabajó el gabinete. El gabinete trabajó unos criterios que son interesantes en términos de la política uruguaya, planteando los temas de idoneidad técnica e idoneidad ética, planteando la renovación y planteando la aspiración de la paridad. Afortunadamente, la fuerza política que ganó el gobierno tiene un conjunto importante de mujeres y de hombres que están dispuestos a asumir tareas, es decir, que tienen carrera, que han trabajado mucho los diferentes temas. Así que estamos en un momento de mucha conversación y mucha ponderación de cómo conformar esos equipos. Creo que en un tenor de diálogo que se tiene con el Ministerio, pero además se tiene con Presidencia, donde se deja hacer. Es decir, se deja al gabinete y a los nombrados trabajar con tranquilidad. Después probablemente haya instancias de cotejo, de discusión, de fundamentación de las propuestas que se formulen. Bien, allí en el área de la educación no es nada nuevo para usted, pero además viene, decía recién que no ha renunciado todavía, de un instituto que mide, que evalúa, que justamente tiene muy claro el diagnóstico de las circunstancias. ¿Cuáles son las prioridades, las urgencias que tiene el sistema educativo para hablar del 1 de marzo? ¿Va a estar asumiendo usted y van a estar comenzando las clases por esos días? ¿Con qué emergencia, con qué prioridad? Por las características de los cargos en educación, son las actuales autoridades las que inician las clases. Bien. Esto quiere venia. Ahí está. Además, actuales autoridades con las cuales hemos tenido contacto estos días, tanto con la presidenta del CODICEN como integrantes de los diferentes organismos que se han puesto a disposición. La primera preocupación es el inicio de clases, es decir, que las clases inicien bien, que estén los espacios, que estén los cargos, que no estemos todos los años discutiendo con la Cámara de Turismo cuando empiezan las clases. Pero ya empezaron mal en ese sentido porque con el tema de carnaval y todo eso ya está complicado. Que es importante preservar los días lectivos para los estudiantes. Y después hay un conjunto de desafíos que son estructurales del sistema educativo, los intentó afrontar el actual gobierno y los gobiernos anteriores. Uruguay todavía tiene un problema de cobertura, es decir, de qué cantidad de niños y niñas hay vinculados en primera infancia y en 3 años. Esto tiene que ver no solo con el desarrollo de los niños, sino también cómo
el sistema educativo como espacio de cuidado. Es decir, esto permite también que mamás o papás salgan a trabajar o abuelas salgan a trabajar. Tenemos un conjunto de desafíos de inequidad de aprendizajes, es decir, todavía nos va bien en la evaluación internacional como sistema educativo, pero las diferencias internas del sistema son un desafío. Y después tenemos el desafío de la culminación de media y la generalización de lo terciario universitario, ¿no? Creo que en ese sentido, tanto el presidente como el ministro lo que han planteado es un gobierno que va a apuntar a tener algunos acuerdos políticos y sociales que sean el mínimo común múltiplo, es decir, algo en lo que todos estemos de acuerdo. Yo creo que en estas cosas que acabo de mencionar hay mucho acuerdo, a veces las diferencias el tema están es el cómo. Claro. Y después tenemos un desafío que es aumentar la cantidad de propuestas con extensión del tiempo pedagógico para la gente, esto es escuelas de tiempo completo, centros de educación media de tiempo completo, que es algo también en lo que hay acuerdo en el país, y esto tiene que ver con un currículo más integral que permita trabajar otras cosas, con más espacios para aprender y a su vez con espacios de cuidado, ¿no? Porque nuestras infancias y nuestras adolescencias están complicadas en eso. Sí, usted hablaba de recomponer la confianza en alguna nota de prensa que daba antes de ser designado como presidente del CODICEN. ¿En qué se erodó esa confianza? ¿En qué se lesionó esa confianza del sistema educativo? Bueno, hay un conjunto de acciones de la administración actual que están basadas en una premisa que no es muy cierta, digamos, más allá de que capaz que es muy extendida, que es los problemas son los docentes. Entonces, si el problema son los docentes, yo tengo que discutir con los docentes, ordenar a los docentes, controlar a los docentes. Y básicamente, digamos, ha sido el tenor de la conversación, que creo que eso es como muy poco fecundo, digamos, ¿no? En términos de abordar estos otros desafíos que se plantea, tiene el sistema educativo uruguayo, pero a su vez también en cómo se administró, por ejemplo, la reforma curricular. Es decir, ahí hay una serie de discusiones que son técnicas. Lo que eso trajo fue mucho trabajo a los docentes que producían mucha información sobre el nivel de logro de cada una de las 10 competencias en cada uno de los niveles de logro de sus 25 o 30 estudiantes, para un sistema que no utilizaba esa información para tomar decisiones. Y esto llevó muchas horas de trabajo. Es más, las actuales autoridades han intentado corregir esto. Es decir, es una dificultad cuando uno implementa una política que no estoy asignando voluntad de eso a las autoridades, pero es un conjunto de cosas que hacen que nosotros tengamos que trabajar en recomponer la confianza en lo que pasa en las escuelas, en los liceos, en las escuelas técnicas y en la relación esta que es la clave, que es la relación maestra, profe, familia, comunidad, que es la que sostiene el niño, que es la que permite que vaya todos los días, que llegue en hora, que, digamos, que esté cuidado, que pueda aprender. ¿Es recomponer la confianza con los docentes? ¿Es recomponer la confianza con los gremios? ¿Cuáles son las prioridades? No, es con los docentes en general. Los gremios son organismos legales, legítimos, que tienen una serie de intereses. Afortunadamente, Uruguay tiene gremios fuertes, tiene gremios propositivos, es decir, por ejemplo, hay un conjunto de propuestas de presentar a los gremios un mes antes de las elecciones a todos los partidos políticos que hablan de desafíos que nadie puede estar en desacuerdo, digamos, inclusive cuando uno recorría los programas de los partidos políticos, aparecían tema extensión del tiempo, tema alimentación en educación media, es decir, el deterioro de las condiciones de vida de las infancias lleva a que los temas de alimentación en educación media, cosa que eran muy minoritarios o eran... Los que estamos en la administración sabemos que había 9.000 estudiantes, digamos, pero es muy poquito con respecto al total de la matrícula. Bueno, pasan a ser un tema que se plantean por parte de los trabajadores organizados. Entonces, yo creo que ahí nosotros tenemos algunos lugares donde es posible construir cosas y habrá otros lugares donde no estemos de acuerdo y los debates se darán y los diálogos se darán por los canales democráticos. Recomponer la confianza con los docentes también es devolverles la voz y el voto en los consejos de primaria y secundaria. Bueno, eso es un compromiso en términos de volver a establecer la participación. Eso requiere una modificación legal, por lo tanto requiere mayorías en el Parlamento.
es posible también ir pensando otros mecanismos, como ser, bueno, cuál es el lugar que se les da a las ATD, cuál es el lugar que se da en los consejos de participación. Hay un conjunto de lugares donde lo educativo puede trabajar el tema participación de sus diferentes actores. Son no solo los docentes, la familia, los estudiantes. O sea, hay un compromiso de rever la situación, pero no hay un compromiso de decir que vuelven sí o sí a los consejos. Lo que pasa es que yo no le puedo decir al Parlamento lo que tiene que laudar. Bien, pero puedo plantear cuál es la iniciativa. La iniciativa es si... hay que recordar que esta discusión fue fundamentalmente orientada a mejorar la gestión, ¿no? No se puede estar en estado de asamblea permanente, hay mucha gente, esto dificulta la gestión. Bueno, las actuales autoridades dan cuenta, digamos, de que no existieron mejoras de gestión en ese sentido. Es decir, Uruguay tiene un sistema muy centralizado, en un ente autónomo, con mucha verticalidad, y eso no colaboró en mejorar la gestión. De hecho, tuvimos algunos problemas que son claramente de gestión. Voy a poner un ejemplo. Todos los comedores de las escuelas del país dependen de las partidas que gira primaria, las directoras los administran y tienen proveedores en cada una de las localidades. Digamos. No va a ir un proveedor de Montevideo a Pirarajá. Bueno, esos proveedores hubo un momento que estuvieron más de 3 meses sin cobrar. Y eso en una empresa mediana no pasa nada, en una carnicería de un barrio del interior es un dinero. Esas cosas era lo que venía a solucionar tener direcciones generales y no consejos, y esas cosas no se solucionaron. Y perdimos una voz que era muy importante, que estaba en una relación de fuerzas que era minoritaria, es decir, los docentes podían estar de acuerdo o no, a mí me tocó poder estar de acuerdo o no, pero si las autoridades decidían igual, tenían la potestad de hacerlo. Pero se perdió esto de la mirada de actores que estuvieran más cerca del territorio, de las escuelas, de las comunidades, y que permitieran trasladar. Todos los sistemas de toma de decisiones en las políticas públicas tienen lugares en donde están lo que los políticos llaman los costos de transacción. Si uno los coloca todo en vertical y parece que es ordeno y mando, la ley del gallinero, para decirlo en criollo, bueno, eso no funciona. Por algún lado eso produce conflictos, produce mala ejecución de las decisiones. Creo que de esto tuvimos un ejemplo con la discusión que se dio del ministro Pablo da Silveira con las inspectoras de primaria, ¿se acuerdan? Las inspectoras de primaria son funcionarias de carrera, tienen muchos años, se formaron como maestras, trabajaron como maestras, se formaron como directoras, trabajaron como directoras, se formaron como inspectora, trabajan como inspectora, no pueden trabajar en el privado, no pueden pueden tener solo un grupo en formación docente, es decir, tienen la vida dedicada a la escuela pública. El ministro le dijo que si no le gustaba se fuera, y ahí hay votantes de todos los colores. No es un tema de los gremios, digamos. Es una carrera que, además, donde se dejan muchas cosas por el camino, no solo formación, y lo que estaban advirtiendo eran de estas dificultades de algunas decisiones de la reforma curricular, por ejemplo. Entonces yo creo que hay que lograr un clima de diálogo, de respeto, de manifestar las diferentes posiciones, pero no perder de vista estos desafíos que tienen que ver con la asistencia, con la inequidad de aprendizaje, con la culminación de ciclos y con la ampliación de la cobertura en los lugares donde todavía tenemos desafíos. Vamos a hablar de desafíos, por ejemplo, el desafío de aplicar la transformación educativa, una transformación educativa con la que usted ha sido bastante crítico. Pero antes abrimos al panel. Marta. A mí lo que me preocupa cuando hablamos de confianza es la confianza en el producto final. Es decir, ¿es una buena estrategia dejarlos avanzar a los chicos cuando no llegan al nivel y que no repitan simplemente para que no los corramos del sistema? Porque a mí lo que me preocupa es el producto final. ¿Aprendieron o no aprendieron? Es decir, ¿está tan mal que un chico repita si no alcanzó el nivel deseado? ¿Está tan mal que dé un examen si no llegó al nivel? ¿O estamos convirtiendo los liceos en guarderías y las escuelas en guarderías? Yo quiero que estén ahí adentro para que no estén en la calle al precio de bajar el nivel educativo. Porque lo que uno ve es después gente que, está bien, no lo hago repetir, no lo dejo ir a examen, ¿verdad? Pero va a llegar un momento que se va a chocar con la realidad porque no va a estar a la altura de lo que tendría que estar. Entonces, ¿eso es una buena estrategia?
Cuando uno mira el largo, digamos, ¿no? Por ejemplo, las pruebas PISA, ¿no? Desde los 2000 iniciamos... Uruguay está estable. Es decir, estamos primero, segundo y tercero en la región, mal con respecto a los países desarrollados, inequitativos, que es uno de los temas, pero está estable en términos de cómo nos va. Es decir, en la evaluación estandarizada, el impacto de esta baja de la calidad o de las exigencias no tiene efectos. Sí sabemos que la repetición tiene efectos negativos en términos de la culminación de ciclos. Y también sabemos que desde hace 50 años Uruguay viene bajando la repetición por diferentes razones, con diferentes mecanismos, con algunos énfasis, desde prohibir la repetición, me acuerdo de la circular de Rama, que prohibió la repetición en primero, en un momento, porque teníamos mucha repetición en primero, hasta maestras comunitarias, maestros de apoyo, tutorías, es decir, buscar, porque ¿qué es la repetición? Es más tiempo para aprender. Entonces, si la administración logra colocar recursos para apoyar a los estudiantes, muchos estudiantes probablemente no necesitan repetir o puedan promover en cualquier momento del año. Y hay otros estudiantes que capaz que necesitan más tiempo para aprender. Y ahí hay que ver cómo se generan los apoyos. Lo que tenemos que pensar es que si nosotros retenemos 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, lo que estamos hipotecando es la culminación de ciclos de ese estudiante. Lo que no puede pasar es, todo el mundo pasa, no importa lo que hagas, ¿no? Si venís, si no venís, si no trabajás, no, digamos. Es que eso es lo preocupante, que sea, o sea, que yo pase simplemente por ir. Alcanza con que yo vaya para que pase de año. Yo creo que algunas de las explicaciones que hay en la literatura sobre la baja de repetición asociado a apoyos, a tutorías, a más tiempo, son razonables, hay que financiarlo. Y hay otros que son las resoluciones administrativas, digamos, que no son tan razonables porque no cuidan tanto a los gurises. Y yo creo que el sistema educativo siempre tiene que cuidar a los gurises. Ahora, si uno baja a la realidad, a los hechos, ¿cómo se aplicaría eso? Porque necesita recursos, porque necesita cambios hasta de mentalidad. No me hagas pelearme por presupuesto del principio. Y bueno, pero ahí es por lo que vas a tener que pelear. Yo creo que hay un tema que es de recursos, pero además un tema de oportunidad. Uruguay está teniendo 6.000 estudiantes menos por año por baja de la natalidad. Es decir, que vamos a tener oportunidad de tener sillas que antes estaban ocupadas por niños, que no están ocupadas por niños, por lo tanto de tener docentes que puedan desdoblarse hacia este otro tipo de actividad. Bien. Y creo que es muy saludable. Esta administración intentó hacer algo de eso, pero tuvo la limitación presupuestal. Entonces, creo que tenemos un conjunto de acuerdos. Podés llamar a Olguita de las Heras o a Virginia Cáceres acá y te van a contestar que las tutorías son importantes, que los maestros comunitarios son... Claro. Bueno, tenemos un conjunto de acuerdos, vamos hacia ahí. Hay que poner algún pesito más, probablemente. Tenemos una oportunidad porque por primera vez decrece la matrícula por baja natalidad, también es cierto. Entonces creo que se abren unos espacios que son interesantes en términos de lo que se puede hacer. Perfecto. Connie. Apelando a tu experiencia en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, hiciste la primera referencia respondiendo a la pregunta respecto a que el Uruguay no se ha movido, está en los primeros 3 lugares de América Latina, pero América Latina está en los peores lugares de la comparación internacional. La idea del nuevo Administración Nacional de Educación Pública será que el Uruguay suba sus puntajes o permanecer en el pelotón principal que está cerquita del camión de rezagados. Y la segunda pregunta, considerando la evolución demográfica que nos ha hecho chocar ahora con las cifras del censo 2024, ya no es que van a quedar 6.000 sillas vacías. La expectativa es que con respecto a las sillas de los niños del 2005, van a quedar 14.000 sillas
por lo menos. Muy bien. Eso, por un lado, es una oportunidad. Digo, en otros terrenos seguramente no lo es para el Uruguay, pero, digamos, vamos a empezar a preparar para que no sigamos, digamos, enfocando con que tenemos cohortes de 50.000 niños, que no hay más, porque eso no va a ocurrir. Hemos tenido el pequeño aporte de las nuevas comunidades de inmigrantes y nada más. Y por lo tanto tenemos 3.500.000 porque vinieron ese contingente. Pero los niños que nacen son 30. Sí, a ver, yo creo que hay un trabajo para hacer en virtud de lo que el propio INED ha estado reportando. Tenemos una evaluación nacional de logros de aprendizaje. Esa evaluación además trae alguna información que es muy útil en términos de cómo, a quién les va mejor que al resto, no importa el contexto, digamos, qué cosas hacen que los gurises tengan mejores niveles de logro, ya sea por las tareas del docente, por conjunto de variables que están medidas, que están reportadas, que ya tienen 2 o 3 ediciones, o van a tener 3 ediciones cuando se publique el próximo. Entonces, empieza a haber un conjunto de información que para la toma de decisiones es importante. Los gurises que tienen determinadas actividades planteadas por parte de sus docentes tienen mejores logros que otros que tienen actividades solo de información, por ejemplo. Bueno, entonces ahí tenemos algo para trabajar en conjunto con los cuerpos técnicos, con las salas docentes, con las inspecciones, con las directoras, con las maestras, bueno, ¿de qué manera? ¿Tiene que haber metas de aprendizaje? Sí, tiene que haber metas de aprendizaje. ¿Cuáles son las metas de aprendizaje que me parecen más importantes? Las que reducen la inequidad. ¿Por qué? Porque en realidad cuando uno va a mirar, en los puntajes generales nos va bien, pero somos muy desiguales. Y Eso no es igualar para abajo. No, justamente, es levantar la franja de abajo. Este gobierno tuvo metas de mejora de la inequidad. No le ha ido muy bien. Eran metas muy modestas, pero era la primera vez que aparecían metas de aprendizaje. Yo creo que hay que continuar en ese sentido. Es decir, lograr ordenar las acciones de la administración para reducir la inequidad de aprendizaje. También hay que habilitar experiencias que son locales, que tienen que ver con la experimentación pedagógica. Y hay un trabajo muy importante hecho por la Facultad de Humanidades, pero además hay actores como Operti, otros actores que lo han planteado. Es decir, bueno, vamos a buscar la evidencia de cómo se mejoran algunas cuestiones en las cuales tenemos desafíos. Ejemplo, la inasistencia. Las autoridades actuales han intentado reducir, y la inasistencia crónica sigue aumentando, ha aumentado año tras año y está en una curva ascendente complicada. Hay países en el mundo que han logrado reducir post-pandemia la inasistencia crónica. Bueno, pongamos a nuestros técnicos, pongamos a nuestras inspecciones, a la academia a mirar qué fue lo que hicieron para bajar eso. A mí me consta, digamos, porque además lo hablé con la directora de primaria, de todo lo que han intentado hacer para esto. Bueno, lo que creo que hay que salir a buscar en los lugares donde se pudo resolver esto por post-pandemia, que ya hay algún país que está teniendo experiencias positivas. Es decir, no hay que cerrarse a la banda del conocimiento científico que se está produciendo sobre los fenómenos, de algo que cada vez además tiene un componente que es más global. Es decir, este tema de la inasistencia está siendo un componente global. Este tema de la promoción o la repetición está teniendo un componente global. Bueno, ¿Y no están estrictamente vinculados uno con el otro? La asistencia está vinculada con aprendizaje. Con promoción o no promoción depende de la normativa de cada país. Si vos decís, bueno, no importa que vengas a la escuela, no tiene ninguna relación. Para nosotros es importante mirarla en términos de aprendizaje. Aquello del niño cero falta. Bueno, ahí tenemos un ejemplo. No hubo campañas de estas masivas con el tema de la asistencia. Y tenemos además que hay que ordenar un conjunto de derechos que tienen los estudiantes y que conspiran contra la asistencia.
voy a poner un ejemplo, todos los gurises tienen que ir una vez por año al pediatra, necesitan carnet del niño para hacer educación física, para ir al campamento. Bueno, la pediatra te toca a la hora que te toca. Bueno, vamos a coordinar con el ministerio que por lo menos esto tenga que ver con el horario de clase, es decir, vaya al contraturno, porque ahí hay una falta. Y estamos hablando de que la inasistencia crónica son 20 faltas por mes. Si mirás el dentista es lo mismo, son 2 faltas. Bueno, hay 2 que no, digamos, hay 2 que le estamos garantizando derechos, pero estamos afectando lo educativo. Claro, de todas maneras creo que los que tienen un problema con la inasistencia no se debe a esas 2 faltas que va a tener por el pediatra una vez al año. O el dentista. Hay un informe del INED que establece como bastante clara por tipo de escuela, por región, digamos, porque uno podría presuponer, bueno, este problema se da en lo rural cuando la cañada no da paso, en el asentamiento, cuando no hay... No solamente. Se da también en los sectores favorecidos y se da, voy a plantear un ejemplo acá que todos han escuchado. No nos volvemos el domingo porque la ruta está complicada, nos volvemos el lunes de afuera. Bueno, entonces el lunes no van. Claro. Hay una cultura ahí, ¿no? Hay una cultura más... Hay que instalar, digamos, esto de, bueno, pensemos de qué manera logramos instalar este tema en los adultos, vamos con mecanismos de acompañamiento, de ir a buscar, vamos con las prestaciones sociales, vamos, hay una... Reino Unido lo hizo y es una batería de medidas. Allí cuando habla de prestaciones sociales, el tema del control del pago de las asignaciones familiares y cruzarla con las asistencias, ¿usted está a favor? Eso se hace. Ahora, haciendo eso, venimos empeorando todos los años. Es decir, eso así no es suficiente. Progreso con eso no hemos hecho. Perfecto. Bueno, nos vamos para este lado del panel. Pablo, te escuchaba atentamente algunas cosas que me parecen muy relevantes de destacar y luego una pregunta, ¿no? Lo de la coincidencia en los diagnósticos, ¿no? Eso es muy relevante lo que estás señalando, de que ya hay temas en los cuales hay una coincidencia mucho más amplia de la que había quizá un par de décadas atrás sobre los problemas de fondo del sistema educativo uruguayo. Lo otro que decías respecto a la participación de los docentes y al poder tener una mirada más amplia sobre eso, ¿no? Que no quede restringida la discusión a si van a volver o no volver a ocupar esos asientos los representantes docentes en los desconcentrados de la educación, que es una discusión que ya viene como bastante circular, ¿no? En la política uruguaya y pareciera que se come buena parte de la agenda. A mí me preocupa eso, ¿no? Porque todos sabemos que la agenda de los gobiernos, el momentum para hacer ciertas políticas es ahora y no es después, y que el momento donde se discuten ciertos temas, la agenda después se agota, los tiempos son finitos, la capacidad del poder político para hacer cosas es limitado y bueno, me congratulo de que por lo menos vamos a intentar que no se agote la discusión en llevar esa ley al Parlamento y que vuelvan o no habiendo otros mecanismos. Pero lo que no escucho tan claramente en tu alocución es, no sé, quizá 3 o 4 o 5 medidas fuerza como aquellas que mencionó el presidente electo Orsi en Colonia, en el momento que habló de las bases programáticas del Frente Amplio, los énfasis del Frente Amplio, donde parecía más contundente en el relato acerca de la universalización de la educación inicial, acerca del robustecimiento del sistema de becas. Hay asuntos que son competencia pura de la ANEP, otros que son más transversales del sistema educativo, pero bueno, la oportunidad de que quizá en esta cosa que tenemos los uruguayos, que en educación se ha dado mucho, el discreto encanto del incrementalismo, como le dicen unos profesores que hemos tenido, esa cosa muy incremental, que la política educativa pareciera que siempre los avances son como muy pequeños, muy de a pasito, uno puede entender que son organismos muy grandes, muy complejos, donde hay que contemplar a todas las partes, pero que en estas aras de contemplar y que haya diálogo, y que haya debate y que haya participación, bueno, que no se pierda esa idea de cuáles van a ser los énfasis y los objetivos de política pública. Preguntarte sobre eso, ¿cuáles vos pensás 3 o 4 cosas? Nosotros tenemos que colocar al país con una perspectiva de futuro donde lo educativo tiene cosas para decir, además de recomponer el derecho, además de esto de que hablábamos del clima de diálogo. Los países del mundo están discutiendo cómo generalizan lo terciario universitario. Bien. Y nosotros tenemos 4 de cada 10 que no egresan de bachillerato. O sea, eso es un plan de emergencia. Sí. Creo que ahí Yamandú en Colonia, cuando anuncia cosas que tienen que ver con eso. Duplicar la extensión del tiempo tiene que ver con más integralidad, más cuidados, más acompañamientos, más aprendizaje, y que 1 de cada 4 estudiantes de educación media tengan una beca, que además va a ser reforzada en términos económicos, impacta sobre alguna de las cuestiones que tienen que ver con los aprendizajes. Impacta sobre asistencia, impacta sobre que el gurí tenga el par de championes, no hay que esperar a que
se cobre o que no sé qué, porque mientras no están los campeones no se va al liceo. Entonces, hay un conjunto de acciones en ese sentido que yo creo que van a traccionar muy fuerte. La asistencia, la promoción y la culminación de ciclo. Después hay temas que hay que aprovechar esta discusión sobre lo curricular, donde efectivamente hay que abrir espacio de conversación, también para resolverlos. Es decir, ¿cuántas veces vos podés dar, los de física se me van a enojar, un examen de física o un examen de filosofía? ¿Cuántas veces es razonable darlo? Sí, hoy es eterno, podés hacerlo. Hoy no, es al infinito. Es como el universo, digamos, ¿no? Vos podés dar 1000 veces el examen de física. Bueno, yo creo que hay una serie de cuestiones. Algo se había empezado a trabajar con Rodrigo Arim. Hay un proyecto de la universidad en ese sentido, un piloto de acompañamiento de estudiantes universitarios a estudiantes de bachillerato, resolver las cuestiones de becas en el ingreso a lo terciario universitario, porque por la forma en cómo se gestionaba, los estudiantes esperaban 6 meses, 7 meses, y eso es la vida, digamos, ¿no? A que te saliera la beca del fondo, ¿no? Para hablarlo en pero además esto otro de poder pensar, bueno, ¿qué planes específicos desarrollamos para este conjunto importante de estudiantes que tienen una materia, 2 materias, que no les gustó la orientación, que quieren ir a otro lado, y les permitimos, no les cortamos, digamos, porque hoy lo que está sucediendo es, en aras de la acreditación, le estamos cortando la posibilidad de hacerlo terciario universitario. Algo similar sucede con 700.000 trabajadores, es decir, yo creo que hay un conjunto de cosas donde hay que meterle la mano fuerte. Creo además, vos planteabas, hay decisiones que son de la ANEP, hay decisiones que son de sus direcciones, digamos, como competencia específica, y hay otras que requieren otras articulaciones, que es parte de lo que hay que reconstruir en términos de sistema de educación pública, en términos de sistema de educación público terciario, en términos de sistema de administración de prestaciones y becas. Es decir, hace poco el MEC, por suerte, digamos, anunció una web donde se puede recurrir cuáles son los tipos de apoyo que tienen los estudiantes para poder estudiar, ya sea de las intendencias, del ministerio, de otros organismos. Bueno, ahí hay que colocar recursos y administración que lo que hagan es posibilitar que todos los gurises que se enfrentan al dilema de ayudar en un hogar monoparental, ¿no? De una mamá 25.000 pesista a parar la olla o ir a estudiar. Bueno, Uruguay juega cuando ese gurí va a estudiar. Y después no quiere pelear por el tema presupuesto, pero ahí necesita dinero. Pero no es tanto dinero como parecería, ajá, digamos, y los resultados son mucho más que lo que uno está invirtiendo, digamos. En educación, cuanto más chico uno invierta, más tasa de retorno tiene, dicen los economistas. Pero, bueno, Pablo, pero para hacerte la repregunta... Tenemos que ir con Diego, Mauro. Cortito, los compromisos que se enunciaron en Colonia, ¿los asumen las autoridades entrantes del CODICEN y del Ministerio como el rumbo que va a tomar el Frente Amplio? Estamos de acuerdo, no les va a quedar construimos. No, bueno, pero está bueno que lo diga. Gracias. Bueno, reasume el compromiso entonces, Diego. No, a ver, felicitaciones, Pablo Cayani, porque es una designación muy importante, la presidencia del CODICEN. Además, un par de cosas. Vos destacabas, viene del INED, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Está en el INED, dijo no. Está, bueno, y se va a trasladar al CODICEN. Me parece una gran oportunidad, porque en realidad fue una innovación institucional de la Ley de Educación, la creación del INED, muy oportuna. Y en realidad cuando hoy uno como ciudadano recorre los informes del INED, se encuentra con un caudal de información enorme, de muy buena calidad. Entonces, que venga alguien que está empapado de todo eso, me parece que incluso ya en esta forma de hablar y de opinar se ve la necesidad de que las políticas educativas se basen en evidencia, en buena medida se basen en evidencia, en política comparada, porque, sin hablar de nadie en particular, pero hemos tenido mucho talenteo en la política educativa. Me da la sensación a mí como observador y no especialista. Entonces, decir, bueno, hay cosas que no es tanto de lo partidario, vos dijiste una cosa, yo digo la otra, o que tiene que ver con marcos ideológicos, sino que tiene que ver con discutir, che, qué funciona y qué no funciona, y entre dos alternativas, cuál es la que tiene mejor pronóstico basado en la evidencia y tomar ese tipo de definiciones. Y por otro lado, si no me pasaron mal el dato, sos el primer maestro presidente del CODICEN.
tu titulación, tu educación de grado es maestro. Y eso también me parece bien interesante. Presidente, el maestro Bujosa integró el CODICEN del gobierno Sanguinetti, si mi memoria no me falla. No, profesores... Sí, presidente. Claro, presidente. No, Era Pivel de estoy Voto. acuerdo. Nos quedan poquitos minutos. No, Lo que pero... estoy diciendo es que Digo, no por es las el dudas. primer maestro que No, aparece en el y una firmamento. cosita nomás para cerrar, de lo que decía Marta me parece súper interesante esta idea de que se ha instalado una escolaridad de baja intensidad, ¿sí? Y no igual para todo el mundo, ahí juegan factores culturales, juegan factores socioeconómicos, pero juega sobre todo una cosa que uno observa como padre de hijos que han transitado por la educación pública, un estándar, por ejemplo, en la asistencia efectiva de los profesores a dictar clase, muy diferente entre la educación privada y la educación pública. Yo tengo hijos en la educación pública media y no hay día que no falte mínimo un profesor. Y eso como padre te resulta angustiante, porque uno tiene esa cosa constitutiva también de haberse formado en la educación pública, que se va a estudiar y se va a recibir clases y que los docentes tienen mandato. Entonces, ¿por A la qué? escuela todos los días también los docentes. Exacto, pero ¿y por qué a la educación pública se le pasan tantas horas sin dictar? Ahí hay una diferencia enorme, porque justamente en esa vocación igualitaria que tenemos como república, no debe haber esas grandes Bien, diferencias entre quedan el los terreno de últimos lo minutos público y para lo el, privado. para el invitado y la pregunta que dejamos pendiente también, ¿qué pasa con esa transformación educativa que les va a tocar aplicar sin haberla compartido? Bueno, lo primero es ser respetuoso de los estudiantes. Creo que en esto hay que ser muy claro. Los estudiantes, en el caso de formación en educación, iniciaron una carrera con un plan, tienen derecho a terminar en ese plan, a pesar de las dificultades que eso implica en términos financieros y otra serie de cuestiones. En el caso de lo que es la educación obligatoria, digamos, primaria, media, ahí lo que se abre es un espacio de reflexión, de diálogo, de mejora de aquellas cosas que están mal, porque no son solo los programas de las asignaturas o los años, también hay progresiones de aprendizaje, también hay un marco curricular nacional, es decir, hay un trabajo para hacer en términos de la escucha a actores que no estuvieron, no solo técnico-docente, la sociedad no estuvo, es decir, porque lo educativo tiene como estas dos cosas, ¿no? Los conocimientos científicos o artísticos que queremos que nuestros estudiantes aprendan, y ahí se va a llamar a pero una suerte de también diálogo. también los valores de una sociedad se discuten cuando se habla de qué se enseña en las escuelas y en los liceos. Entonces, creo que ahí se abre un proceso. En eso tenemos de verdad pocas diferencias. No tenemos más tiempo, mire, la musiquita está sonando, Connie, y tenemos que despedir al invitado. Bueno, de momento entonces, hasta nuevo aviso, se respeta lo que está. Eso es lo que yo entiendo. Es que no hay una forma razonable de hacerlo de otra manera. Perfecto, queda claro. Pablo Caggiani, muchísimas gracias por habernos acompañado y va a volver. Hoy se llevó unas cuantas flores, veremos qué pasa la próxima vez. Yo sé que está es la arrancando. primera. Es la primera. Bueno, hacemos la última pausa.